Otra cosita que quería avisar es que esto es una charla sobre un trabajo en colaboración con Roberto Meatelo de Córdoba. Él fue mi director de tesis. Seguimos trabajando en algunas cositas y ahí esta charla ya está en la página, el Beamer quiero decir, con los links si quieren seguir el trabajo. Bueno, tomemos G un grupo finito. Voy a intentar buscar el caso más simple que existe de esto, el contexto más simple. No quiero empezar con la charla diciendo sea G un grupo del Lie simple, porque si no apagan la cámara y listo, no hace falta que cierren la puerta ni nada. Así que vamos a empezar con G un grupo finito, van a ser cosas muy básicas, tengan paciencia. Entre los hechos básicos que vamos a recordar son una representación que simplemente es un morfismo de grupos. Este es un grupo y este es otro. Este Vπ siempre un espacio vectorial complejo. Una definición equivalente y a veces más útil es que Vπ sea un G-módulo. G-módulo quiere decir que hay una acción de G en Vπ que es lineal. ¿Está bien? Una acción a izquierda. Recordemos que la representación es irreducible si este espacio vectorial Vπ no puede descomponerse como suma directa de dos subespacios, no triviales por supuesto, que sean invariantes por la acción del G-módulo. ¿Está bien? Y vamos a denotar G sombrero al dual unitario. ¿Está bien? Que son las clases de equivalencia, porque ya saben seguramente, dos representaciones pueden ser equivalentes. Si hay una especie de transfer map, entonces estas son las clases de equivalencias, clases de equivalencias. Y pedimos que sean unitarias. Unitaria significa que existe un producto interno de pi, tal que esta acción lo preserva. ¿Está bien? Que en realidad, en vez de llegar a GL de pi, va a llegar a U de pi. Si uno fija la base, son las matrices unitarias. ¿Está bien? A eso se refiere con unitario. El grupo es finito, entonces siempre existe un producto interno tal que esta representación es unitaria. Lo mismo pasa cuando G es un grupo de Lie compacto, pero no es siempre cierto. ¿Está bien? Entonces por eso le hacemos aclaración unitaria. En este caso que es finito, el grupo, hay finitas de ellas. Hay finitas clases de equivalencias de representaciones irreducibles. Cuando G es compacto deja de haber, pasan a haber infinitas, G es compacto y no finito, por supuesto. Y cuando G es compacto hay innumerables, y cuando G no es compacto ya directamente no numerable. Vamos a denotar C de G, simplemente las funciones de G a los escalares complejos, y sobre este espacio vamos a definir la representación regular a derecha, que se define así: un G actuando en una función, en este espacio, al evaluarla, nos tiene que devolver otra función. ¿Cuál es? Bueno, f de xg. ¿Está bien? Pasa a ser otra función esta, se le mete, digamos, el g a la derecha, por eso es representación a la derecha. También existe la representación regular izquierda, que es cuando se mete a la izquierda, pero con un -1, para que la acción sea una acción a izquierda. ¿Está bien? Recuerden, habíamos dicho que vamos a empezar del básico. Si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme. Acá me olvidé de poner para pi irreducible. Para pi irreducible tomamos esto. Bpi es la representación, pensémosla como G módulo, entonces se pueden imaginar que también Bpi dual, el dual de ese espacio, también tiene una acción, G, y también lo tiene el producto tensorial de dos acciones, de dos representaciones, y simplemente actuar en ambos lados. ¿Está bien? Entonces tenemos esta representación, a partir de un irreducible nos construimos esta, que ya no es irreducible, y la incrustamos al espacio de funciones, C de G, de esta manera. Tomamos un phi en el dual, un p en el espacio vectorial, y nos tiene que devolver una función. Al evaluarla en x, nos da esto. O sea,
pi de x actuando en B, este B está en el espacio vectorial, pi de x actuando en B sigue estando en el espacio vectorial, y el phi, como está en el dual, lo convierte en un escalar complejo, que es lo que necesitamos, una función de g a los complejos. ¿Está bien? Notar que si si le aplicamos la representación regular a derecha a un elemento de estos, de la imagen de esta incrustación, como el G se mete a la derecha al evaluarlo, nos queda esto, se mete acá, nos queda esto. Entonces, como es un morfismo, esto es pi de x por pi de g, el pi de g lo ponemos con el b y nos queda esto, que de vuelta es un vector. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la imagen de esta incrustación es invariante por esta representación. O sea, la imagen vuelve a ser, es una subrepresentación, un subgemódulo de este módulo grande. ¿Ok? Y más aún, recuerden que estamos en G finito, tenemos lo siguiente. Toda esta representación se descompone de esta manera. Contribuyen todas las representaciones unitarias, que son finitas porque G es finito, de esta manera. Donde acá actúa la G acción, es esta, y acá es solamente en este factor, no en este, solamente en este factor. Entonces lo que podemos escribir es así. En vez de poner esto, que parece un nuevo G-módulo, no, esto simplemente nos está dando la multiplicidad, nos está dando que este se repite la dimensión de esto cantidad de veces. ¿Está bien? Y como la dimensión del global no cambia, le sacamos la expresión. ¿Está bien? Cuando G es un grupo de Lie compacto, todo esto vale más o menos de la misma manera. ¿Está bien? De hecho, yo nunca hice un curso de representaciones de grupos finitos, pero todo esto es un caso particular de los cursos clásicos de grupos de Lie compactos. Una diferencia es que hay que reemplazar este espacio vectorial por L2 de G. Un poquito se complica, porque acá ya hay una medida de Haar, va a haber un producto interno, que esto va a ser un espacio de Hilbert. No quiero entrar en esos detalles, pero un poco lo quería mencionar. Y cuando reemplazamos acá L2 de G, nos va a quedar esto, de vuelta, esto va a pasar a ser infinito, pero nos va a quedar algo muy similar, lo mismo, mejor dicho, y esto es lo que se llama el teorema de Peter y Bari, una de las versiones. También hay versiones, enunciados más analíticos, que es que existe una base ortonormal del espacio de Hilbert, bla, 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 pero este es uno de los enunciados equivalentes, el que más me gusta a mí en particular. Bueno, seguimos con este repaso. Tomemos H, un subgrupo de G, que recordemos, sigamos asumiendo lo que es finito. Entonces, tomemos el subespacio de las espacios de funciones sobre C evaluada sobre G, como el espacio de los invariantes por H por izquierda. ¿Bien? Tomamos todas las funciones, pero invariantes por H por izquierda. ¿De acuerdo? Esto es un subespacio del de recién. Y más aún, se puede ver fácil que es invariante por las representaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Tomemos una función acá y queremos ver que al hacerlo actuar la representación, vuelve a caer acá. O sea, queremos probar que podemos sacar esta h sin que haya problemas, como pasó acá. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, representación regular a derecha significa se mete a la derecha. Como esta f era invariante izquierda por h, desaparece gratis y nos vuelve a quedar la representación g actuando en f. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, esta función vuelve a este subespacio. Entonces, es una subrepresentación. Ahora tomemos una de las funciones que habíamos definido hace un rato y veamos qué tiene que ocurrir para que viva en este subespacio, para que sea invariante por izquierda por h. ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, tiene que ocurrir que lo evaluamos
como era morfismo, esto va a ser pi de h por pi de x actuando en B, y ahora el pi de h sale afuera, porque justamente esa es la definición de la representación contragradiente, como si tenemos un G-módulo, el dual también va a ser un G-módulo, y la acción es justamente meterse con el -1, por eso apareció el -1 acá afuera. ¿Está bien? Entonces, lo que concluimos es lo siguiente. Una de las funciones que definimos recién, f sub b tensor phi, va a ser invariante por h, va a vivir acá. Sí, solo si la phi es invariante por h. Solo eso. El b puede ser cualquiera, pero la phi tiene que ser invariante por h. Invariante por h, ¿ok? Entonces, como consecuencia, este subespacio habíamos dicho que era una subrepresentación de la representación regular a derecha, y esta se descompone de esta manera. Fíjense que lo que cambió acá es que hay un sub h. Hay un sub h. ¿Está bien? Entonces la multiplicidad ahora de la representación pp es la dimensión de este subespacio invariante. ¿Ok? Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Son bienvenidas las preguntas. Bueno, entonces seguimos. Ahora sí, tomemos G, un grupo de Lie semisimple. No se asusten, por favor, no es gran cosa. Lo que me gustaría es que piensen en un grupo compacto como estos dos, que en algún momento lo deben haber visto. El grupo de matrices ortogonales de determinante 1 o el grupo de matrices unitarias de determinante 1. ¿Está bien? En ese contexto es en el que vamos a dar los resultados. ¿Está bien? Los propios. No quiero entrar en detalles qué significa un grupo de Lie semisimple, simplemente piensen en esto en sus cabezas. Y ahora tomamos un subgrupo discreto cocompacto de G. Discreto significa que todo punto de gama es abierto y cerrado, con la topología inducida en G. ¿Está bien? Es como un retículo en Rn. Y cocompacto es que el cociente va a ser cocompacto. Gamma sobre G va a ser compacto. ¿Está bien? Fíjense que si el G ya es compacto, al ser discreto, este gamma sí o sí tiene que ser finito. ¿Está bien? Ese es el contexto en que vamos a dar los resultados propios, no los ajenos, pero sí los propios. G compacto y gamma un subgrupo finito. Piensen entonces gamma un subgrupo finito de uno de estos dos. Entonces, la representación regular a derecha en esto, este es un espacio que ya se complicó bastante, pero sigue siendo un espacio de Hilbert, hay un producto interno. Este G con este contexto es bastante más complicado, pero sigue siendo un espacio de Hilbert. Sigue habiendo una representación regular a derecha y se descompone de esta manera. De esta manera. ¿Qué significa? Pueden aparecer todas las representaciones en el dual unitario, pero cada una de ellas tiene que aparecer a lo sumo una cantidad finita de veces. No puede una representación aparecer una cantidad infinita. Eso lo asegura que este cociente sea compacto. ¿Está bien? Y no sabemos una fórmula para esto en general. No se sabe. Cuando G es compacto vamos a ver que sí, que en realidad ya lo vimos recién. Fíjense que recién vimos que Sn gamma era justamente esta dimensión. Bueno, pero cuando G es semisimple, grupo de Lie semisimple, no sabemos del todo, pero sí sabemos que es finito. Entonces, ahora tomemos dos subgrupos discretos cocompactos, como lo de recién, gamma 1 y gamma 2, y vamos a decir que se llaman equivalente en representación, representation equivalent en inglés, si estos coeficientes valen para todo, esto es muy importante, para todo pi en el dual unitario. ¿Está bien? Gamma 1, gamma 2, dos distintas, es si estos coeficientes son iguales para todo pi, para gamma 1 y para gamma 2.
Entonces, que sean iguales significa que las representaciones sean equivalentes. Y eso es lo que dice acá. ¿Está bien? Entonces, equivalente en representaciones si las representaciones regulares a derecha asociadas a cada uno de estos dos grupos son equivalentes. Una observación personal explica por qué estoy hablando de esto, porque yo en general más bien trabajo con geometría espectral, con variedades isospectrales, hay un laplaciano, hay una métrica riemanniana, queremos ver qué se puede oír, eso significa de qué cosas son determinadas, qué cuestiones geométricas son determinadas por el espectro, en ese tipo de cosas trabajo, y es por este teorema. Supongan que además del grupo de Lie G semisimple, tenemos K un subgrupo compacto de G, entonces tenemos un cociente que es un espacio homogéneo. Las esferas, por ejemplo, o espacios proyectivos o espacios hiperbólicos son espacios homogéneos. Acá falta una métrica riemanniana, pero no importa, no quiero entrar en detalles. Y el punto es que si gamma 1 y gamma 2 son equivalentes en representaciones en G y cumplen algunas cositas, como que estos cocientes son variedades, etc., no quiero entrar en detalles, estos dos espacios son isospectrales. ¿Está bien? De ahí el interés mío, es que estos espacios sean isospectrales y usualmente no isométricos. ¿Está bien? Bueno, y por supuesto no vamos a usar nada de esto, eso fue solo una observación. Y ahora viene un teorema que motivó este trabajo, es de Bhagwat y Rajan, ya hace unos años, y probaron que si estos coeficientes, recuerden, gamma 1 y gamma 2 son equivalentes representaciones y esta igualdad vale siempre. Ahora, ellos probaron que si vale casi siempre, ¿qué significa casi siempre? Siempre salvo una cantidad finita. Entonces, en realidad vale siempre. Eso es lo que probaron ellos. ¿Está bien? En otras palabras, no puede haber finitas omisiones. ¿Está bien? Sí o sí, o vale para todos, o vale al menos, o no vale al menos para una cantidad infinita. ¿De acuerdo? Eso es lo que probaron ellos. Ahora, tomemos K un subgrupo compacto de G. Vamos a extender un poquito el problema de recién. Un subgrupo compacto. Y tau alguna representación irreducible. Este K, fíjense que ya es compacto, entonces tenemos una cantidad numerable de estas representaciones. Y vamos a definir G tau dual como esto. Son las representaciones tal que existe un K-morfismo no nulo de este espacio a este espacio. ¿Está bien? Yo sé que se complicó. Esto se llama las representaciones tau esféricas. Pero acá tengo una explicación que creo que se entiende más. ¿Qué significa esto? Bueno, tomen primero cualquier pi, una representación unitaria irreducible de G. Como K está dentro de G, lo pueden restringir acá y pasa a ser una representación de K. Me acaba de aparecer un cartel que dice su conexión a internet es inestable. Espero que no haya pasado nada. Por las dudas voy a detener mi video. Me han dejado de ver seguramente, pero esperemos que no pase a mayores. Volví a lo que estaba diciendo. Tomamos una representación pi en G dual, entonces al restringirla K pasa a ser una representación de K, que en general no es irreducible. Entonces se descompone, como el K es compacto, se descompone en suma de irreducibles. Entonces, pi va a ser una representación tau esférica, va a estar acá, si tau aparece en la descomposición de esta representación. ¿Está bien? Si tau aparece en esta descomposición, quiere decir que la pi vive en este subconjunto del dual unitario, que son las representaciones tau esféricas. Entonces, aquí viene la pregunta, a partir del resultado de Bhagwat y Rajan anterior, si tenemos esta igualdad casi siempre, y fíjense que nos hemos restringido a las representaciones irreducibles tau esféricas, entonces sí vale siempre.
¿Está bien? Si vale la obtención del resultado de Bhagwat y Rajan en este contexto, para cualquier K y para cualquier Tao. ¿Está bien? Entonces, ellos mismos, en ese mismo artículo que citamos recién, probaron para un caso particular. G tiene que ser sí o sí semisimple, no compacto. En el anterior no tenía más restricciones que semisimple, ahora ya le pidieron no compacto. K va a ser el subgrupo compacto maximal, es una cuestión técnica, no importa, pero es un K determinado ya por el G. Y tau la representación trivial. Probaron que esto es sí para bajo estas hipótesis. G semisimple no compacto y tau la representación trivial. Kelmer refinó este resultado aún restringiéndose un poco más. No solo semisimple, no solo semisimple no compacto, sino que le pidió unos casos particulares, que son cuando G sobre K es un espacio simétrico. No compacto de rango real 1, que son los hiperbólicos proyectivos. No importa cuáles grupos son, pero se restringió un poco más. Pero lo que logró fue extender este resultado no solo para casi todo, no solo para todos salvo una cantidad finita, sino para un conjunto posiblemente infinito, pero con una densidad suficientemente pequeña. O sea, definió una densidad para decir cuándo un conjunto infinito es chiquito dentro de otros conjunto infinito. Entonces logró probar este resultado para conjuntos de densidad cero. ¿Está bien? Restringiéndose un poco más, pero logrando ese avance. Y acá viene entonces el teorema de Roberto y mío, que la mayor diferencia es que asumimos que el grupo de Lie es compacto. Es una gran diferencia, porque acá el caso no compacto hizo que ellos usen herramientas más bien analíticas, sobre todo la fórmula de la traza de Selberg. ¿Está bien? En cambio, en nuestro caso, yo diría que es solo teoría de Lie, algo básica de sistema de raíces y teorema del peso máximo y no mucho más. ¿Está bien? En realidad sí, pero bueno. Ahora, las ventajas que tenemos de asumir esto es que logramos probar, a diferencia de ellos, logramos considerar cualquier subgrupo cerrado, por ser cerrado va a ser compacto, cualquiera, no unívocamente determinado por G, sino cualquiera, y cualquier representación irreducible de K, cualquiera. ¿Está bien? Y probamos, bueno, respondimos a esto afirmativamente. O sea, si tenemos dos subgrupos finitos, porque son discretos en un compacto, entonces son necesariamente finitos, dados ellos, si tenemos que esta igualdad vale para casi siempre en este conjunto, entonces en realidad vale siempre. Y más aún, no lo quise escribir, no lo quise dejar escrito en el Beamer, pero probamos algunos refinamientos, o sea, a lo Kelmer logramos probar que definir una densidad dentro de este subconjunto, de tal manera que si tiene una densidad, e incluso nos dio una densidad positiva, también va a seguir valiendo. O sea, si cierto conjunto tiene cierta densidad, va a ser infinito quizás, y vale esta igualdad para todos los elementos de un subconjunto de esto, entonces va a valer 100. Y más aún, y esto es una gran diferencia de vuelta, porque estamos asumiendo que compacto, logramos dar condiciones no muy difíciles de chequear, en algunos casos, no en toda generalidad, en algunos casos, para algunos G, acá, de subconjuntos finitos de esto. Recuerden que lo que importaba acá era qué pasa si se sabe siempre salvo una cantidad finita. Bueno, ahora lo exageramos más y decimos, hay subconjuntos finitos de esto, lejos de ser infinitos, finitos de esto, muy particulares, tienen que chequear algunas condiciones, de tal manera que si vale para ellos subconjunto finito esta igualdad, va a valer siempre. ¿Está bien? Va a valer siempre para subconjuntos finitos muy apropiados. Bueno,
Y esta es la última filmina. Voy a tardar un ratito, pero no falta mucho. Vamos a ver una idea de la demostración. Recuerden que ya vimos esto cuando G es compacto. Esta multiplicidad, que era el número de veces que la multiplicidad pi aparece en L2 de gamma sobre G, habíamos ya visto en el caso finito, pero se extendió el compacto, que era este. ¿Está bien? Que no parece tan difícil de calcular, digo. Esto es un grupo actuando en este espacio vectorial y veamos los invariantes. Ahora, vamos con cuestiones técnicas que no quiero profundizar, pero hay que fijar un toro maximal, nos va a dar al complexificar, nos va a dar una álgebra de Lie semisiempre compleja, una subálgebra de Cartan allí, gracias al toro, va a haber un sistema de raíces en el cual vamos a fijar un orden con raíces positivas, todas cuestiones que no se preocupen. Y entre esas cuestiones técnicas van a haber pesos fundamentales, y el teorema del peso máximo, probado por Weil, que nos asegura lo siguiente. Las representaciones unitarias y reducibles de G, que es compacto, están parametrizadas de esta forma. ¿Qué significa esto? Acá para los entendidos estoy asumiendo que G es simplemente conexo. Pero no lo quise poner. ¿Pero qué significa esto? Bueno, entre las cosas que fijamos hay un orden, entonces cada representación tiene un cierto conjunto de pesos, y entre esos pesos se puede ver cuál es el orden más grande, el peso máximo. Entonces, así funciona para este lado. Dada una representación acá, se le asigna el peso máximo. Esto quiere decir que es un peso dominante. Siempre va a ser dominante ese peso máximo. ¿Está bien? Y al revés vale de la siguiente manera. Uno toma un peso máximo, un peso dominante, perdón, que se puede escribir así, y construyéndolo vía un módulo de Verma, se puede construir una representación irreducible que tiene pesos, y entre esos pesos el máximo es el que habíamos utilizado. ¿Está bien? Entonces una biyección es una forma de parametrizar, y si se fijan es como un cono esto. Piénsenlo al R espacio vectorial definido por omega 1, omega n, en ese rango es un Rn, y esto es un cono adentro. ¿Está bien? Bueno, en realidad está dentro de un cono, y esto pasa a ser un subgrupo, algo discreto dentro de ese cono. ¿Está bien? Bueno, entonces pasemos a fijar omega y lambda 0, dos pesos dominantes. Hasta acá no hay ningún K, que exista en la hipótesis del teorema, hasta ahora no hay ningún K, pero sí hay un subgrupo finito de G. Los ponemos, fíjense, los dos son dominantes, pero le ponemos una mayúscula o una minúscula por lo siguiente. Van a tener roles muy distintos. Tomamos el lambda 0. Por ser dominante, tiene una representación irreducible. Y si le sumamos omega, o 2 omega, o 3 omega, o k omega, sigue siendo dominante por ser un cono, entonces siempre va a haber una representación irreducible con peso máximo, k omega más lambda 0, que la denotamos así, pi sub el peso máximo. ¿Está bien? Ahora, recuerden que estamos interesados en estos números. Entonces, para esta, llamémosle tira de representaciones, lambda 0 más omega, lambda 0 más 2 omega, y así, tenemos una tira de números. Nos interesan esta tira de números. Son números enteros no negativos, es la dimensión de un espacio vectorial. Lo que hacemos es codificarla en esta serie de potencias. Codificamos esa tira de números en esta serie de potencias. Esto se usa mucho en combinatoria, muchas veces se llama función generatriz. Y lo que probamos vía teoría de Lie es lo siguiente. Esta función, que es una serie de potencias, no habíamos hablado de convergencia ni de nada hasta ahora, sino formal, lo que logramos probar es que es una función racional. ¿Está bien? Y más aún, un denominador muy particular. SQ, no lo puse, es el orden de este grupo. ¿Está bien? El grupo es finito, entonces tiene cierto orden, acá está, Q. Esto es simplemente un número que es muy fácil, dado el G, es muy fácil calcularlo.
Entonces, y este polinomio es un polinomio de grado menor al grado de este. El grado del denominador es q por este número, bueno, este tiene un grado menor. ¿Está bien? Entonces esto es una función racional. Una función racional. Fíjense, todas las, es meromorfo en particular, todos los polos van a ser raíces cubésimas de la unidad. Bueno, ese es un lema. Vamos a ver, sigamos para ver cómo lo usamos. Tomemos ahora, fijemos que este omega cumple lo siguiente. Que la representación de peso máximo omega sea una representación esférica con respecto a la representación trivial de K. Ahora sí apareció un subgrupo K de G, ambos compactos. Entonces al omega lo pedimos acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando restringimos pi omega al K, la representación trivial aparece en su descomposición y de manera similar al lambda 0 lo pedimos acá. Quiere decir que al restringirlo acá, el tau va a aparecer en esa descomposición irreducible. Entonces tenemos, no es difícil probar lo siguiente, que todas estas representaciones, todos estos elementos en la tira, van a seguir viviendo en G tau dual. ¿Está bien? Asegurando que este vive con el tau y este en la trivial, toda esta tira va a seguir viviendo en G tau dual. ¿Está bien? Toda la tira vive acá. Entonces, ahora pasamos a demostrar, a una idea de la demostración de lo que, del teorema. Fíjense, la hipótesis es que tenemos gamma 1, gamma 2, de tal manera que estos números, las dimensiones de los invariantes con gamma 1 y gamma 2, valen casi siempre para toda pi acá, ¿vale? Casi siempre, ¿vale? Siempre salvo una cantidad finita. Entonces, en particular, en esta tira que está dentro de este G tau dual, también va a valer casi siempre. O sea, siempre salvo una cantidad finita. ¿Ok? Ahora, que esto sea racional nos va a decir que esto va a valer siempre. ¿Cómo? Acá viene la explicación. Esta serie de potencias, el k'ésimo término es claramente este. Ahora, si yo les doy algo así, abstractamente, ¿cuál es el k'ésimo término de esta función racional? Bueno, será cuestión de esto, supónganse que no tuviésemos esto, es una serie geométrica, entonces sabemos quién es el k'ésimo término, ponerle el exponente le va a complicar un poquito, pero seguimos sabiendo cuál es el k'ésimo término de 1 sobre este. Entonces lo multiplicamos a p polinomio por esta función, por esta serie de potencias, nos queda otra serie de potencias. Entonces, cada vez que sabemos este número, nos va a dar que sabemos el k'ésimo término de esto. Y el k'ésimo término de esto no es más que, es algo complicado, pero es una combinación lineal en los coeficientes de P. Fíjense que de esto sabemos todo, Q, sabemos esto, todo lo sabemos, salvo los coeficientes de P. Entonces el k'ésimo término de esto nos queda como una combinación lineal entre los coeficientes de P. Entonces, cada vez que sepamos uno de estos, nos está dando una ecuación lineal en los coeficientes de esto. Si tomamos muchas de estas, si sabemos muchos de estos K's muy particulares, vamos a lograr que este sistema tenga la misma cantidad de variables que esto y que sea invertible, que el sistema sea invertible. Si el sistema sea invertible, quiere decir que los coeficientes del P son determinados por cierta cantidad de ecuaciones lineales. ¿Está bien? Y eso es lo que ocurre acá, fíjense, si sabemos todo, salvo una cantidad finita, bueno, vamos a ver una cantidad infinita de ecuaciones y no es difícil ver que tomen suficientemente grande, un K0 suficientemente grande, que sepamos todas a partir de ahí, entonces las siguientes ecuaciones con el grado de esto van a dar un sistema de ecuaciones del mismo grado que las incógnitas invertidas. Entonces nos van a dar
nos van a determinar los coeficientes de P a partir de esto. Entonces, si nosotros teníamos esta igualdad, nos van a dar los mismos polinomios P para gamma 1 y para gamma 2, y si nos dan lo mismo, quiere decir que en realidad esto valía siempre para todo K. Para todo K. ¿Está bien? Tenía razón Gastón, me siento muy solo, no tengo idea si alguien me está escuchando, si alguien me está entendiendo. Estamos acá. Bueno, muchas gracias. Y ahora termina la demostración de la siguiente manera. Este G-tau dual se puede escribir como una unión de tiras, a esto lo llamamos tiras, y se puede escribir como una unión de tiras muy fácil. ¿Cómo? Bueno, para cada lambda 0, perdón, fijen una omega para siempre, ¿verdad? Y ahora vayan moviendo el lambda 0 entre todos los elementos de acá. Entonces, van a haber muchas tiras que se superponen, no importa, van a haber tiras que se superponen. Pero ahora, si sabemos que los coeficientes valen iguales para gamma 1 y gamma 2, para todos salga una cantidad finita acá, lo va a valer para todos salga una cantidad finita en cada tira. Pero lo que acabamos de probar es que si vale para casi siempre en una tira, es que vale siempre. Logramos probar que para todas las tiras, en particular para todo este G-tau. ¿Ok? Eso demuestra el resultado del enunciado de recién. Y si se fijan, ahora quiero explicar un poquito el resultado de densidad a lo Kelmer, pero dando un ejemplo, no tan técnico, pero dando un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que no tenemos que saber para que no sean determinados los coeficientes de P? Y es lo siguiente. Supongamos que para K igual a 3, no sabemos este número. Y para 3 más Q, y para 3 más 2Q, y para 3 más 3Q, y así. No sabemos para toda esa tira. 3 más MQ. ¿Está bien? Para cualquier M no lo sabemos. Entonces podemos saber todos los otros, pero esos no son suficientes para determinar los coeficientes de P, todos los coeficientes. Va a haber al menos un coeficiente de P que no es determinado. ¿Está bien? Entonces, si no es difícil definir una densidad de tal manera de obligar a que eso no ocurra. No puede haber una de estas subtiras, llamémosle, un K0 más un múltiplo de Q, para cualquier múltiplo que no lo sepamos. Ahí obtenemos un resultado a lo Kelmer de densidad, y la densidad es positiva, eso es. Las densidades se definen muy distinto, entonces no tiene sentido comparar los resultados, pero es sorprendente que es una densidad positiva la que pedimos en el enunciado. Y más aún, si se fijan, esto tiene un cierto grado que es menor estricto a esto por esto, llamémosle n grande. Lo que probamos es que, supónganse que para los primeros k's 0, 1, 2 hasta n grande, sabemos este número. ¿Está bien? O sabemos esta igualdad, como quieran pensarlo. De 0 a n grande, donde n grande es mayor que el grado de este p, sabemos todos esos. Entonces, saber esos nos va a dar una cantidad de ecuaciones con incógnitas, al menos la cantidad de incógnitas de P, y ese sistema es compatible determinado. ¿Está bien? Si logramos justo lo mismo. Sí, es compatible determinado. ¿Está bien? Van a quedar determinados los coeficientes de P siempre. Y no solo los primeros n, sino n grande, sino cualquier intervalo de n. Y no hace falta que sean intervalos, tienen que en cada una de estas subtiras haber una cantidad suficiente. Se puede refinar aún más ese resultado, pero bueno, lo que quería explicarlo es solo para ese caso. Los primeros n números, n mayúscula, donde n es q por esto, ya determinan todo el resto, y cualquier intervalo consecutivo de números, de n mayúscula números. Así que, bueno, eso es todo. Supongo que están aplaudiendo en sus casas como locos. Así que ahí escucho un aplauso, muchas gracias. Voy a intentar ponerme la cámara para empezar con la ronda de preguntas.
A ver si puedo poner la cámara. Acabo de poner la cámara y bueno, si alguien tiene una pregunta, lo invito a, si quiere poner la cámara y preguntar de alguna manera, con barra espaciadora, con micrófono, como quieran. ¿Preguntas? Yo tengo una. Dale. Tu argumento de recién en esencia es que los coeficientes de una función racional satisfacen una recurrencia lineal. Exacto, exactamente. En general, podría ser una recurrencia con coeficientes constantes, pero en general podría ser una recurrencia más complicada, tipo que la sucesión sea holonómica, por ejemplo, que significa que satisface una recurrencia con coeficientes polinomiales, ese tipo de cosas. Ah, interesante. No, esa serie, la serie formal, la que está a la izquierda del igual que dice el lema, Esta, sí, sí. por ahí satisface siempre, por ahí es una serie holonómica siempre, y entonces exactamente el mismo argumento te daría casi la misma conclusión. Esa serie satisface algo. Satisface cosas que yo todavía no las entiendo en profundidad qué satisface, pero sí satisface varias cosas. No sé si es lo que vos me decís, lo que tengo en mente, O sea, los pero combinatoristas tienen un montón de formas de vos le das una sucesión y decidir, o sea, que sea holonómica significa que satisface más relaciones de las que debería naturalmente. de las que te da la fórmula racional, la función racional, la expresión racional. Claro, una cosa así. Bien. Pero dado que es completamente regular, o sea, a mí me sorprendería mucho que esa serie formal no satisfaga una ecuación diferencial razonable, por ejemplo. Voy a investigar, soy honesto, no sé qué es una serie holonómica, así que lo voy a investigar y bárbaro, muchas gracias por el comentario. Y cuando te quedás con un conjunto finito, ¿cómo elegís adentro del cono de...? Ah, me hiciste dar cuenta que cometí un error, gracias Mariano. Ese resultado del subconjunto finito y también el de densidad tiene una hipótesis extra que no la expliqué. Mil disculpas, gracias Mariano. Y es que hay que asumir que este θ dual ya se escribe como una unión finita de tiras. Ya tenemos que asumirlo porque eso no siempre vale. En muchos casos son una unión infinita de estas tiras. Entonces, bajo la hipótesis bastante fuerte de que esto ya se escribe como una unión finita de tiras, como esto ya es una unión finita, no así, sino finita, entonces para cada una de estas tiras le aplicamos esto que yo había explicado de por qué un subconjunto finito adecuado en cada tira determina toda, entonces, como tenés finitas tiras, sigue de esa manera. Pero muchas gracias, Mariana, se me pasó eso. ¿Responde a tu pregunta? Sí, sí.